Ahí ya está grabando entonces. No, decía que yo había copiado en la pizarra los textos de modelo de parcial. Es una buena guía. Si quieren podemos hacer algunos después, acá entre todos, entre todas. Pero sí quiero responder las preguntas que tengan. Vos, Virna, querías preguntar algo sobre qué oración. Es la oración 5 de la actividad 3. Oración 3, oración... Ah, 1, 2, No, 3. no, la 4. Ah, Perdón, la 4. ahí está. Ah, que no la terminamos. No. Ah, Bueno, va, el recuerdo que ahora me vino a la mente cuando leo esto, viste algunas pautas. eso, tal cual. Bueno, terminémosla o hagámosla directamente. Porque la 3, si no terminamos toda, casi toda, ¿no? Habíamos visto. Son sencillas las oraciones. Sí, quedaban un par de la 3. Bien. Bueno, esta oración tenemos. Dice, omnis iuventus quae inopido manserat et omnes senes et mulieres in publicis locis ad caelum manus tendentes suorum victoriam poscebant. Bien, no tenía la... Entonces, si vamos de atrás para adelante, tenemos poscebant como forma verbal. Tenemos un participio que es tendentes y tenemos manserat como forma verbal conjugada que está subordinada por quae. Entonces, el verbo principal va a ser poscebant. ¿Sí? Es una tercera persona del plural. Bueno, ahí mi pregunta, ¿cómo te das cuenta a simple vista cuál es el verbo principal? Yo no me doy cuenta a simple vista, tengo que ir desandando. No está mal que desandes. Mirá que hice el lío. Ahí está. No está mal que desandes. Me doy cuenta por lo siguiente. Porque en principio un participio como tendentes, que es un participio presente activo, ¿sí? Porque tiene el formante NT, no es un verbo principal, no está en la predicación principal, en un nivel sintáctico inferior. Entonces ya tendentes lo descartás. Sí. Y manserat tiene delante una partícula, en este caso un pronombre, que tiene capacidad de subordinación, porque es el pronombre qui, quae, quod. Entonces, acá vos tenés una subordinada adjetiva. Entonces, despejado manserat, despejado tendentes, te queda poscebant como el verbo principal. Claro, está bien. Por ahí la duda que les puede surgir es cómo sé que la subordinada termina acá. Termina antes del et. Yo me di cuenta haciéndola de antemano, ¿no? Bueno, me di cuenta porque lo leí recién, si no, no. Porque lo pensé, quiero decir. No es que a simple vista. ¿Por qué digo? Porque acá hay un et y acá hay otro et. ¿Sí? Entonces, el et siempre está coordinando dos elementos, o en este caso tres en total, porque hay dos et, que están al mismo nivel sintáctico. ¿Sí? En este caso son tres nominativos. El nominativo iuventus, nominativo femenino singular, ¿sí? Iuventus, iuventutis. El nominativo senes, nominativo masculino plural. Y el nominativo mulieres, nominativo femenino plural. ¿Sí? Estos son los tres sustantivos que están en coordinación y están al mismo nivel sintáctico. Si estos tres están al mismo nivel sintáctico, manserat, digamos, la relativa no puede ir más allá del verbo, ¿sí? Porque estaría subordinando palabras que en realidad están al mismo nivel sintáctico, ¿sí? Acá lo que hay que entender es que cuando hay una subordinada, se trata de una estructura que está en un nivel sintáctico inferior. Entonces cambia la relación entre las palabras desde ese punto de vista. De manera tal que todo esto va a ser el sujeto para poscebant. Todo esto hasta mulieres. ¿Sí? Cada núcleo
a su vez va a tener sus modificadores. ¿Sí? Tenemos 3 núcleos, un sujeto compuesto, quiero decir. Omnis es el nominativo femenino singular que modifica a Juventus, y omnes modifica a senes y a mulieres, en realidad, simultáneamente, ¿no? Es un nominativo plural, modificador directo o atributo. Y esta relativa funciona como modificador directo, ¿sí? Que modifica a Juventus, porque el antecedente de quae es Juventus. Fíjense que quae, de hecho, es un nominativo femenino singular. Que sea femenino y que sea singular es relevante porque el antecedente es femenino y es singular. Es decir, recuerden que el pronombre relativo concuerda con su antecedente en género y número. Esto es muy importante. Si coincide en caso, como de hecho coincide en este caso, en este ejemplo quiero decir, si coinciden en la categoría de caso, es una coincidencia, producto del azar, digamos. No es una concordancia. Pero el tema de que posqueban, por ejemplo, ¿no? Yo buscaba el sujeto para posqueban y, bueno, descarté omnis Juventus porque estaba en singular, después encontré lo otro y yo puse 2 oraciones, pero claramente eso no estaba bien. Puse omnis, desde omnis hasta manserat, suboración 1. Claro, lo que vos no viste es que quae subordinaba. No viste que es un pronombre relativo. Lo puse, y sí, y que esa estaba subordinada dentro de una de las suboraciones, cualquier cosa. Pero entonces la primera suboración te queda sin verbo principal. ¿No puede actuar manserat al estar adentro del adverbial? ¿No puede? ¿El verbo o es el verbo de la subordinada? La proposición subordinada contiene una relación sujeto-predicado. Tiene un verbo conjugado en este caso. ¿Sí? Entonces, digamos, si esto fuese una suboración 1, vos tenés que ahí delimitar en principio o prototípicamente una relación sujeto-predicado. Si adentro de esta suboración 1 se inserta una proposición subordinada, también tenés que delimitar una relación sujeto-predicado prima, digamos, que se inserta dentro de esa estructura mayor. No tenés un solo verbo. Que por otra parte, vos tenés un verbo principal que está acá. Porque si no, no se ve que este et está coordinando Juventus con senes, con mulieres. Este et y este otro, ¿no? Claro, yo los coordinaba nomás a senes y a mulieres. Claro, pero a vos te quedaba, digamos, una primera suboración así y así, la segunda, pero esta primera te quedaba como agramatical, digamos. Claro. Porque no había digamos, si omnis Juventus hasta manserat es el sujeto de esa suboración, ¿cuál es el predicado? Claro. Y no hay manera de pensar en una elipsis tampoco. Y ahí me surgió una pregunta de primaria, pero bueno, no me la acuerdo. En un sujeto, ¿qué estructuras puede haber? ¿Modificador directo? ¿Modificador indirecto? ¿Qué más? Te sugiero pensarlo no como qué es lo que puede haber en un sujeto, sino en términos de cuáles son los modificadores del sustantivo. Entendiendo que el sustantivo es, en principio, la clase de palabra núcleo del sujeto, pero también puede ser núcleo del objeto directo o de otras estructuras. Entonces, estos modificadores, que por ahí típicamente aparecen en el sujeto, también pueden aparecer en el objeto directo, en un circunstancial o en algún otro complemento cuyo núcleo sea un sustantivo. Es decir, cuando se habla de modificadores del sujeto y modificadores del predicado, es inexacto en rigor. Es más preciso hablar de modificadores del sustantivo y del verbo, donde sea que estos aparezcan. Tenés modificador directo o atributo o complemento nominal. Son 3 denominaciones para lo mismo. Es decir, un adjetivo o una palabra con valencia adjetival, que puede ser un pronombre o un participio, que concuerda en casos género y número con el sustantivo al cual modifica.
El núcleo es un sustantivo, claramente. Después tenés el modificador indirecto, que también lo puedes llamar complemento preposicional, según la nomenclatura del modelo teórico que te resulte más afín. Puedes tener la aposición y puedes tener un complemento comparativo. Pero este último todavía no lo vimos. Primer tema para después de las vacaciones, ver comparativos y superlativos. Está bien, perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Hasta acá hay alguna duda con esta primera división, digamos, en el sujeto y predicado? No, por ahora no. Después yo tengo algunas dudas más en los modificadores del verbo, pero bueno, todavía no llegamos. Bien. Bueno, si resolvemos la sintaxis de la adjetiva, que hay que recursarla, ustedes me van a disculpar, yo lo voy a hacer acá en este mamarracho. Tenemos el verbo mancera, que es una tercera persona del singular, del pretérito pluscuamperfecto. ¿Sí? Observen el formante erat. ¿Sí? El verbo es maneo, que hace perfecto mansi. Es un perfecto sigmático. Modo indicativo, voz activa. Es el núcleo predicado. Inópido va a ser el circunstancial con forma de ubi, ¿no? Subordinante y término. Cuál ya dijimos que es el sujeto. El sujeto de Mansera. Después, en el predicado tenemos in publicis locis, otro circunstancial del lugar con forma de ubi, in más ablativo nuevamente. Ablativo masculino singular, ablativo masculino, plural, perdón. Dije singular, cualquier cosa, plural. El núcleo es publici, al revés hoy, Publicis es el adjetivo, modificador directo o atributo, locis es el núcleo. Y después tenemos dos estructuras más. Una construcción de participio ad caelum manus tendentes y otra que es suorum victoriam, que modifica posquevant. La construcción de participio, como está en nominativo plural por tendentes, es un nominativo plural que concuerda con todos estos que están ahí en los lugares públicos, toda la juventud, todos los viejos y las mujeres, todo esto va a ser un predicativo subjetivo con estructura de construcción verboidal de participio. Al interior de esta estructura tienen un predicado verboidal, entonces, con sujeto contextual. Su núcleo va a ser el participio, tendentes, y después tienen ad caelum y manus. ¿Sí? El verbo tendo es un verbo transitivo. ¿Sí? Lleva objeto directo, tal cual. Manus, ¿sí? Es un acusativo masculino plural. Y ad caelum tenemos el circunstancial del lugar con forma de quo. Es ay, perdón. Yo a eso le puse a todo objeto directo. No, porque acuérdate que el objeto directo nunca está precedido por preposición. Claro. El objeto directo no es un sintagma preposicional, es un sintagma nominal de acusativo. Claro, sí. Caelum es un neutro. Sí. ¿Sí? Tendiendo las manos al cielo, eso es lo que dice. Sí. Después, una duda que me surgió, pero ya no sé si por toda la confusión. ¿El género influye en algo en el participio? Sí, acá por concordancia es masculino, en realidad. Claro, eso, por concordancia. ¿Tiene que concordar con quién? Acá, cuando tenés masculino plural, femenino plural y femenino singular, va por el masculino plural, lo mismo que pasa por la normativa, digo yo, Por la normativa va por el masculino plural. Está bien. Ya está. Listo.
Y suorum victoriam es el objeto directo, ¿sí? De posquevant. Noten que suorum, ¿en qué caso está suorum? Está en genitivo. Es un problema, ¿no? Sí, mal. Ese no lo había marcado. ¿Cómo entienden ese genitivo? Yo lo traduje como su victoria. Para que diga su victoria, debería decirse en latín suam victoriam. Ahí sería su victoria. Porque su victoria, el su modifica victoria concordando morfológicamente. Para que eso sea en latín, la expresión debería ser suam victoriam. Pero dice suorum victoriam. Claro, entonces está mal la traducción también. A ver, si le parece, pasemos en limpio la traducción hasta acá y vemos qué hacemos con el suorum. Que no es tan fácil de ver, ¿eh? Dice, omnis juventus, toda la juventud, quae inopido mancerat, que había permanecido en la ciudad, et omnes senes, y todos los ancianos, y las mujeres, et mulieres, in publicis locis, en los lugares públicos, ad caelum manus tendentes, tendiendo las manos al cielo o hacia el cielo, reclamaban la victoria. Y fíjense que ahora dice suorum, que es un genitivo. Genitivo en plural. Traduzcan un genitivo plural con un pronombre posesivo. Pronombre posesivo que no modifica directamente a victoria. Es un especificativo. Entonces hay que poner una preposición de en el medio, porque es un genitivo. ¿La victoria de quién? Yo había puesto la victoria de los jóvenes, pero claro, no, pero es que está todo mal analizado. Todo mal. La victoria de los suyos. Así se ve el plural. Ah. Ahí se ve el suorum. La victoria de los suyos. Recuerden que el posesivo tiene como dos formas de existencia, digamos así, ónticamente. Ustedes pueden tener la forma su, ¿sí?, de su casa, o uno puede decir la casa es suya. Y acá es un sintagma, digamos, un predicativo subjetivo solo, no está como su casa. ¿Sí? Esa es su casa. Acá su es modificador directo de casa. Acá suya no. Está solo, digamos. En última instancia remite a través del verbo al sujeto. Pero como sintagma es un sintagma delimitable, digamos. Entonces, hay el pronombre como categoría, en este caso el pronombre posesivo. Recuerden que puede funcionar como sustantivo o puede funcionar como adjetivo. Acá, como modifica casa, funciona como adjetivo. Acá, como integra él solo un sintagma, funciona como sustantivo. Y en nuestro caso es un sustantivo. ¿Por qué? No estamos acá. Porque para que modifique a victoriam, pero concordando en caso, género y número como un adjetivo, la forma debería ser suam victoriam. Y ahí sí reclamaban su victoria. Pero no es su victoria, es la victoria de los suyos, suorum victoriam. Perfecto.
Bien, y queda esta oración que es muy sencilla. Comiso proelio, nuna virtus, militibus defuit. ¿Puedo hacer una pregunta? Volviendo un poquito para atrás, del et. ¿Se traduce así y o tiene que ver con el non solum sedetiam que habíamos visto una vez? Varias veces. Claro, ¿qué ocurre? No está mal la pregunta. Pasa que vos acá tenés 3 elementos que están coordinados. Digamos, tenés A, B y C. Entonces, es A, et B, et C. La forma enfática, o sea, acá vos tenés para 3 elementos 2 coordinantes. Si vos decís A y B, esta es una coordinación no enfática, porque tenés 2 elementos coordinados. Pero si vos tuvieses et A, et B, esta sí es una coordinación enfática, porque tenés 2 elementos y 2 coordinantes. Claro, ahí creo que, porque vos en el video dijiste, lo primero que sugerís es pensar esos 2 sets como coordinantes correlativos. Entonces yo arranqué pensando que eran no solo todos los ancianos, sino también las mujeres. Sí, yo lo traduje. Entonces entonces los jóvenes, Induje para mí yo el tenían que error. estar en otro lado. Induje yo el error. Esto me pasa por trabajar así, por analizar por arriba y no leer con detenimiento. No, corrijan, lo que dije está mal. Induje yo, por eso tardé tanto tiempo. Porque yo te induje el error. No. Mala mía. No. ¿Ven la diferencia entre una cosa y otra? Es decir, Claro. si lo podemos formalizar matemáticamente. Si una coordinación no enfática es cantidad de coordinantes menos 1 respecto de la cantidad de elementos coordinados. ¿Sí? N menos 1. Ahora, si la cantidad de coordinantes coincide con la cantidad de elementos coordinados, ahí hay una forma enfática. Porque en et A, et B, tenés A y B y 2 sets. Ahora, en A, et B, et C, tenés la cantidad necesaria, digamos, en principio. Entonces, este caso es no enfática. No enfática. Bien. Yo vi 2 sets rápidamente y no... Entonces queda toda la juventud y... Piensen el bochorno que es esto que yo digo barbaridades y esto queda en YouTube papelón total. No. Si una estuviera más avispada se daría cuenta, pero yo nada, yo lo tomé como... Una verdad, claro. Como una red, sí. Vos confesen lo que yo digo todavía. Total. Entonces queda solamente como y, toda la juventud y todos los mayores y las mujeres y nada más. Sin el y del comienzo. Toda la juventud que había permanecido no sé qué y todos los viejos y las mujeres. Ah, está bien. Bien, comiso proelio, nulla virtus militibus defuit. Bueno, tenemos un compuesto de sum acá. Esto lo buscan como de sum. Es una tercera persona, o sea, la conjugación de sum no cambia, como vieron, ¿no? Es un pretérito perfecto, quiero decir. Del modo indicativo de la voz activa. ¿Y cuál es el sujeto para defuit? Comiso proelio. No. Nulla virtus militibus. Ah, bueno. Tampoco. ¿No? Solo nulla virtus. Porque comiso proelio, este comiso, ¿qué clase de palabra es? ¿No es un sustantivo? Participio. En
perfecto. Ah, no lo distinguí para nada. Es un participio perfecto pasivo. Es el participio de un verbo derivado de mito, comito. Comito proelio. ¿Sí? Proelio es el ablativo. Que es un ablativo absoluto eso. Proelio es un Claro. ablativo neutro singular. Comiso, otro ablativo neutro singular de un participio perfecto pasivo. Acá lo que tenemos es un ablativo absoluto, tal cual. Bien. Después tenemos nulla virtus militibus defuit. Ahora sí tenemos el predicado. El sujeto no puede estar militibus porque militibus es el dativo plural, que es el dativo régimen que acompaña a los compuestos de sum. ¿Sí? De sum rige dativo. Los compuestos de sum no es nada del otro mundo. Tienen que ir al diccionario para buscar el sentido del verbo, porque el agregado de una preposición refuncionalizada como preverbio a la base verbal de sum incide en la semántica del verbo. Desde el punto de vista sintáctico, los compuestos de sum de manera general rigen dativo, salvo post-sum que rige un infinitivo. Y pues nulla virtus son las dos palabras que están en nominativo femenino singular. Nulla es el modificador directo y virtus es el nombre. Quiero fijarme si en el diccionario, en el caso de desum, les aclara esto de que rige dativo o si lo tienen que recordar ustedes porque se los acabo de decir. A lo mejor los diccionarios más grandes traen el régimen de los... Bueno, sí dice dativo, sí, lo aclara. Pero bueno, no viene mal, pueden fichar en un lado esto de los compuestos de sum. Bien, ¿cómo les quedó la traducción de esta oración? No, yo está mal, porque estaba toda mal de entrada. Así que Yo también no pude. nada. Ninguna virtud es el sujeto, pero Sí, creo que no más que. ¿Y cómo se traduce el ablativo Lo que absoluto? pasa es que militus, lo que pasa es que yo el militus lo había puesto como para los soldados. No, faltaba a No, los y ahí el comiso soldados. proelio no. Ninguna virtud ¿Cómo? faltaba, o sea, el ablativo absoluto y después ninguna virtud faltaba a los soldados. Claro, yo lo que pasa ya venía mal con el. Tenía militus dentro del sujeto, ya le di otro sentido. Bueno, y Claro, comiso no lo detecté como participio y nada, ya ahí hice desastre. cuando uno dice que el dativo es régimen de los compuestos de sum, lo que está diciendo es que, digamos, que el verbo, el compuesto de sum completa su significado con un dativo. O sea, que lo necesita, porque si no queda agramatical la oración, digamos. Es un argumento del verbo. Entonces, comenzada la guerra, ninguna virtud faltaba a los soldados. ¿Por qué faltaba y no faltó? No, faltó, tenés razón, es un pretérito perfecto, faltó. Tenés razón, gracias. Faltó, defuit. Y la primera parte, entonces, ¿cómo quedaría? Comenzaba la batalla, como dije guerra, ¿no? Proelium, la batalla, el enfrentamiento. No, la oración anterior. Los ancianos, los jóvenes, Toda la juventud toda la juventud. había permanecido en la ciudad y todos los ancianos y las mujeres tendiendo las manos hacia el cielo, reclamaban en los lugares públicos la victoria de los suyos. Ok, gracias.
Bien, ¿alguna pregunta más de este texto? No sé si prefieren avanzar con los modelos de parcial o tienen alguna otra duda de otras oraciones que hayan hecho. Quieren resolver. A la carta. Yo los modelos no vi ninguno. Tampoco. Yo es lo único que hice. De los otros. De los Un otros. poco y un poco. Pero sí, igual de los modelos es como que tengo preguntas de sintaxis. Así que capaz que son 2 preguntas nomás. Las puedes hacer desde ya. Vos, Noelia, ¿hiciste oraciones de la expresión 4? Sí, y la 6 también tengo algunas consultas de la oración 6. Bueno, vamos a una cosa, ya que estamos acá, hagamos la 6, o hagamos las dudas de la 6. Bueno, hace falta, digamos, todo el despliegue. Vemos las dudas de la 6, hacemos una traducción de la 6 y pasamos a los modelos de parcial. Bien. Rómulo Rege, Romani, quorum gloriam poetae, quecinerunt, multa bella gesserunt. ¿Cómo te quedó la traducción de esa primera oración? La primera, siendo Rómulo rey, los romanos, quienes profetizaron la gloria a los poetas, hicieron la guerra. Bueno, un detalle. En general el sentido es ese, está bien. Digamos así. Rómulo Rege es un relativo absoluto. Noten que es un relativo absoluto del tipo de los relativos absolutos sin participio. ¿Sí? Tienen 2 sustantivos, Rómulo Rege. Pueden tener 2 sustantivos, un sustantivo y un adjetivo, un sustantivo y un pronombre, 2 pronombres, 2 clases nominales, digamos así en sentido amplio, 2 palabras con categoría nominal, quiero decir, en ablativo. Y en la traducción hay que reponer un verbo sum elíptico, digamos. Siendo Rómulo rey, siendo Cicerón cónsul, etc. Es un subtipo, digamos, de relativo absoluto sin participio. Después, hay 2 detalles que corregir de la resolución que leíste recién, Noelia, que en general está muy bien. En la relativa hay que revisar la traducción de quórum y la función de este quórum. Y un detalle menor, multa bella. Bella es el acusativo neutro plural de bellum y. Son 2 palabras que están en plural. O sea, hicieron muchas guerras. ¿Sí? Ahora, el sujeto de gesserunt, que como bien indicás vos, es Romani, en traducción se nota que es Romani, quorum gloriam poetae quecinerunt, hay que revisar lo siguiente. En este modificador directo que funciona como una relativa, adjetiva, el verbo está en plural. ¿Sí? Ahora, quorum es un genitivo masculino plural. Es masculino plural porque Romani es masculino plural y funciona como su antecedente respecto a este relacionante. Pero si es un genitivo, no puede ser nunca el sujeto. En tu traducción quedaba el pronombre relativo como el sujeto del verbo. ¿Sí? Sí. Entonces, el sujeto de quecinerunt es poetae, que es la única palabra que puede estar en nominativo plural, concordando con esta tercera persona del plural del pretérito perfecto. Es el perfecto del verbo cano. ¿Sí? Cano canis canere, quecini cantum. Entonces, quorum gloriam, todo esto es el objeto directo que tiene núcleo en gloria. Y quorum es el especificativo. Bien. Entonces, los romanos, literalmente, de quienes la gloria, los poetas cantaron.
mejor dicho en castellano, cuya gloria los poetas cantaron. Entonces, el pronombre relativo, ¿sí?, lo tengan en singular con la forma cuius, lo tengan en plural con la forma quorum o quarum, lo pueden traducir al castellano por la variante cuyo, que cuyo viene de acá claramente. Ahora, este cuyo en castellano, recuerden, es un cuyo que funciona como un adjetivo. Entonces ya no va a concordar con su antecedente como ocurre en latín, entre quorum y romani. Va a concordar con el sustantivo al cual modifica, cuya gloria. Los romanos, cuya gloria. Tengan cuidado en eso. Hay que respetar, digamos, ahí el comportamiento del pronombre en castellano. Profe, a mí no se me había ocurrido puse el quórum como complemento especificativo, pero no lo puse dentro del objeto directo. Pero eso es porque no reconocí que el quórum tiene como una doble función, ¿no? Por eso va dentro del objeto directo, o no entendí bien. Digamos así, me parece que lo que no viste es que el genitivo es un modificador, no es núcleo de sintagma. Es decir, ¿el genitivo de quién? ¿A quién modifica ese genitivo? Nosotros lo que vimos hasta ahora, que el genitivo siempre acompaña un sustantivo. ¿Sí? Entonces, tenés que decir dentro de qué estructura está. Ah, claro, porque si no queda solo en el predicado y no. Y el especificativo no es un modificador del verbo. Claro. El especificativo es una función que corresponde a un modificador del sustantivo. O sea, esto que vos me preguntabas antes, Virna, a propósito de los modificadores del sustantivo, esto lo dije en castellano, cuando habría que agregar, todos esos en latín también están, habré borrado, ¿no? Ya eso, o quedó en algún lado. Ah, no está acá. Bueno. A todos estos, en latín, hay que agregar el complemento especificativo que va en caso genitivo, que se traduce como modificador indirecto en castellano, pero no es modificador indirecto en latín. En latín, además, puede haber modificador indirecto o complemento preposicional. Además, pero tiene que haber una preposición. En el genitivo no hay preposición. Uno traduce con preposición al castellano ese genitivo. Ahí me quedó claro. Gracias. No, por favor. Para mí fue re clara la explicación que diste en la clase anterior con la oración en castellano y en latín sobre quórum y los especificativos. La de las cabras. Sí. Sí, a mí ya entendí ahí. Claro, lo decís, Martina, ¿dónde estoy acá? Por acá Romani y quórum. Sí. Acá, o sea, si lo paso en limpio, ¿sabes que me estaba acordando de eso justo mientras hablaba? Está bueno todo porte. Digamos, si lo desplegamos, en latín, quorum gloriam, quorum es un genitivo masculino plural y gloriam es un acusativo femenino singular, especificativo y núcleo respectivamente. Y romani es un nominativo masculino plural. Esto cuando lo pasamos al castellano queda los romanos cuya gloria. Y queda en el caso de los romanos un masculino plural y en el caso de gloria femenino singular como en latín, pero cuya femenino singular y ya no masculino plural. Entonces, en latín el relativo
concuerda en género y número con su antecedente. Ahora, cuando se produce este genitivo, que lo trasladamos en como cuyo o como cuya, con sus plurales, ese pronombre en castellano se comporta como un adjetivo. Entonces va a concordar ya no con el antecedente como en latín, sino con el sustantivo al que acompaña, gloria. Por eso femenino singular, las dos palabras. Es el detalle que hay que tener como presente a propósito de cuyo, digamos. Bien, dice Romulus ad caprae paludem exercitum lustravit se subito tempestas cum magno fragore tonitribusque incepit et is conspectu omnium hablatus est. No sé si acá había otra duda, Noelia. Sí, con la parte del cum tuve duda de si es una preposición incluida o si es solamente se puede traducir como un circunstancial de modo y cum es el nexo subordinante. O sea, ahí mi duda fue general de siempre que esté cum, como siempre va a ser el incluyente de la preposición o puede ser, no sé, se puede analizar de otra manera. Digamos que cuando hablamos de una lengua, poner un siempre delante es contraindicado, digamos. A ver, es cierto que cum puede funcionar como preposición que rige ablativo o puede funcionar como encabezador de una proposición incluida adverbial. Y además puede ser coordinante correlativo a la par de non solum sed etiam et, y la correlación la hace con tum, cum tum. Bueno, acá no hay ningún tum, o sea que coordinante correlativo no es. Para que sea encabezador de un adverbial, tiene que subordinar, y por ende subordinar una estructura de sujeto predicado. Si yo rastreo los verbos, yo tengo hablatus est, tengo un coordinante, tengo otro verbo, tengo otro coordinante, tengo otro coordinante y tengo otro verbo. Este que claramente está coordinando estos dos ablativos, fragore y tonitribus. ¿Sí? O sea que esto, por un lado, va todo junto. Hasta acá. Este verbo tiene acá su sujeto y tiene acá su complemento de e más ablativo. E conspectu, ablativo, y omnium, que es el genitivo que va con conspectu. O sea que este et, que tiene que coordinar dos palabras que estén al mismo nivel sintáctico, lo que hace es coordinar este con este. O sea que si esto está coordinado con esto, ¿sí?, no va a estar subordinado por cum. Porque por otra parte, digamos así, el sujeto para incepit es tempestas, tempestatis, un nominativo, ¿sí? Y el sujeto de hablatus est es is. Entonces, este cum, claramente, en este contexto, seguido de magno, fragore, la e es indisimulablemente un ablativo, no puede ser otra cosa, fragor, fragoris. Entonces, cum magno, fragore, tonitribusque es, como suponías muy bien vos, un circunstancial, con subordinante y término en ablativo. Un coordinante. ¿Sí? Modificador directo y dos núcleos. Entonces, ahora, estos dos verbos están coordinados por el et, como tienen sujeto distinto, en realidad tenemos dos suboraciones diferentes. Y a su vez lustravit tiene un sujeto distinto, porque es Romulus el sujeto. Entonces, primera suboración,
segunda suboración, tercera suboración. Para cada verbo tenemos un sujeto diferente. Bien. ¿Cómo te quedó la traducción? ¿O hay otra duda sintáctica? No, me hice lío, pero bueno, te digo cómo me quedó. Rómulo revistó, encontré esa, ahí me costó Sí, también. lustro en el sentido de pasar revista. Está el ejército, ¿no? Sí, encontré ese, pero bueno, después también lo vi como revisté, bueno, lo dejé así. Revistó el ejército hacia el pantano de Cabra, puede ser, o algo así. No, junto al pantano de Capra, que es una localidad, no la Cabra. Es Capra con mayúscula. Ah, está bien. Entonces, junto, yo le puse hacia. Sí, acá es más junto a. Y ¿y ahí con cuál te das cuenta, hermano? O sea, que pasar revista, o sea, para que sea Asia, o sea, para poder delimitar digamos, el alcance semántico de las preposiciones, lo que tenés que fijarte es la semántica del verbo. Para que vos tengas un quo con valor de dirección hacia, ¿sí? Tenés que tener un verbo de movimiento, ¿no? Ir, marchar, dirigirse, volar, qué sé yo. Un verbo que suponga movimiento. Acá pasar revista no supone desplazamiento. Entonces, pasó revista hacia el... Parece un poco raro. Me quedaba mal. Me sonaba mal. Más locativo de de junto a. Buenísimo. Sí, ahí no le encontraba. Y no encontraba otra manera. Digamos, cuando es un ablativo solo, por ejemplo, que puede ser un ablativo digamos, de separativo, digamos, de punto de partida, o puede ser un ablativo locativo, del lugar en donde. Ahí también fíjate en el verbo. Si el verbo no supone desplazamiento, el ablativo sin preposición es ubi. Ahora, si es partir, ¿no? Es desde, supone movimiento. Entonces ahí va a ser un unde. Buenísimo. Y después, puse, pero de repente empezó una tempestad con gran ruido y truenos. Tal cual eso, perfecto. Y él fue llevado, esta parte también, y él fue llevado lejos de la mirada de todos. Bueno, sí, fue apartado de la mirada de todos. El lejos lo agregaste. No está mal, ¿eh? No está en latín, está agregado. Fue apartado. Acá fíjense, este hablatus, por ahí es difícil de encontrar el verbo, porque si buscan algo así como hablato, no lo van a encontrar nunca. Este latus viene de latum, que es el supino del verbo fero. Verbo fero es un verbo muy, muy, muy irregular. Y es un enunciado que yo sugiero recordar para poder identificarlo. ¿Sí? Se enuncia fero, fers, ferre. Acá está la forma del infinitivo. Ferre, tuli, latum. Entonces, este es un compuesto de fero, abfero, que hace hablatus, es el participio. Y esto es un unde, ¿no? ¿Esto es lo que relata Livio de cuando desaparece Rómulo? Pero no es de Livio esto. No, o sea, lo relata Livio, esto está desde el laboratorio. Entonces, el hablatus es, sí, apartado, alejado, ¿no? De la vista o de la mirada de todos. Fue apartado, fue alejado de la mirada de todos.
Base también es un textito que tiene un poquito de todo, ¿no? Porque tiene adjetivo absoluto, tiene relativa adjetiva, tiene voz pasiva. También es un lindo modelito de parcial en ese sentido. Variopinto. Este texto lo vieron un poquito más fácil que el anterior. Ahora pensé que no. Yo no lo hice, así que no sé. Acá, como vos lo haces, sí, parece fácil. La cosa es ponerse sola y yo no lo hice. No, bueno, a mí me costó más, pero bueno. ¿Te costó más el 6 que el 5, digamos? Sí. Ah. Sí. Bueno, es verdad, tiene el quórum que es medio molesto. Es verdad. En mi caso parece como cuando hago el zoom inverso, como queda chiquitito, ¿no? Todo el mamarracho. Bueno. Pasamos a textos de modelo de parcial, ejercitación 5. No sé, Federico, vos que resolviste esto, si preferís ir a alguno de los textos en particular. Hice el 1 y el 2 me quedó un desastre porque el 2 es como que me mareé con las comas y con los ablativos y no sé qué. Pero creo que el 1, sí, y en el 1 tengo la duda de, si querés te leo la primera oración, creo que me quedó bien, que tiene una preposición incluida. La traduje como en el templo. Ahí Sidonia lo encontré en un solo diccionario, que es una ciudad, ¿no? Claro, pero modifica a Dido en realidad. Tenía esa duda, no sabía si era un gentilicio o si era la ciudad de Dido. Sí, gentilicio. El Sidonia Dido. ¿Y cuál es el...? Porque yo encontré en el Gafierte, encontré Sido Onis, y ahí no estaba Sidonia. Sidonius. Sidonius. Ok. Entonces, eso el Gafiot lo debería traer, ¿o no? A ver. Se me suena raro, ¿no? Sí, Sidonius. Mala mía. Yo habré agarrado el de abajo. Entonces, igual ahí justo es Sidonius y... Yo digo Sidonius Aum. Acá. Sidonius Aum acá. Sí. Ahí está. Sí, entonces... Es la Fenicia. Claro. Entonces, en el Esto templo... para la mentalidad romana, ¿no? O sea, Enea se queda en Cartago con una tipa de origen fenicio, o sea, oriente. Pura autoridad. Esto también es de Virgilio, ¿no? No creo que sea la frase misma. No escribe así de feo, Virgilio. Está laboratoriado. Pasó por el laboratorio. Me quedo. En el templo que la Sidonia Dido construía para Juno, recibió el primer signo de seguridad. De salud, ¿no? Sí, este caso es más literal, más de saludo, o puede ser integridad, incluso. Salus como integridad. Sí, no está mal. O sea que la adjetiva está muy bien la traducción, la adjetiva va hasta acá. Y este es el objeto directo de Akipit. Sí. Entonces, en el templo o junto al templo que la Sidonia Dido construía para Juno, recibió el primer signo de integridad. Después dice Nam. Sí. Claro, me quedó el problema de que no sé cómo analizar lo que está entre comas. Pugnis, Ciliaquis, Imparietes, Sumarte, Pictis. Reconozco que Pictis es un participio. Así que debe ser una construcción verboidal de participio, pero no sabía. Es un adjetivo absoluto. Vos tenés
pugnis y pictis concordando. Pasa que en el dativo absoluto vos podés también tener modificadores del participio. O sea, pugnis iliaquis es el sujeto. Impariete summa arte es el predicado. Impariete es donde están pintados y con suma técnica es el circunstancial de modo o instrumento del participio. O sea, el participio puede recibir modificadores verbales. Claro. ¿Cómo te digo la traducción? Y eso no lo supe traducir. Pero ahora que lo veo sería, podría poner pintadas, Sí. con Marta, las paredes, las guerras, y ahí después sí, advirtió o prestó atención a la fama de los troyanos por todo el globo conocido, por toda la tierra conocida. Perfecto. ¿Y esto qué es? Eso, un cuá, marqué yo. En realidad, bueno, está bien. Porque vos entendés que Volgatam modifica a Orbem. Claro, la marqué como modificador directo. Claro. Yo lo que digo que es conocido por. Yo lo que entiendo es que Volgatam modifica Famam. Es la fama de todos los troyanos. La fama de los troyanos esparcida, ¿no? Conocida en el sentido de esparcida, ¿no? Diseminada por todo el orbe. Entonces, con esta interpretación que te propongo, es cierto que acá te queda como ambigua la posibilidad de si Volgatam está con Orbem o con Famam. Si está con Famam, que me parece que es el sentido del texto, aunque tu traducción no está mal y es otra posibilidad, si lo pensás así, esto es un predicativo objetivo articulado como una construcción de participio con núcleo en Volgatam y esto por dentro tiene un guap. En tu traducción, como bien vos resolviste, es todo un qua con un participio, un simple atributo o un modificador directo de Orbem y ya. Pero si lo anoto como decís vos, no puedo traducir por todo el mundo conocido. Es como su fama por todo el mundo conocida. Sí. Sí, yo entiendo más el sentido como que me gusta más la idea de. Es conocida porque se esparció, digamos. ¿No? Por acá el punto es. Lo que advierte no es el punto no es que todo el mundo sea conocido. El punto es que la fama sea conocida. La fama de los troyanos. Pero bueno, esto por ahí tiene que ver más con la interpretación del poema, digamos. Claro. Digo, morfológicamente, gramaticalmente, tu lectura es posible. Me parece que por el sentido del texto, en el contexto del comienzo de los primeros libros de la Eneida, tiene más que ver con esto otro, pero no está mal tu propuesta en realidad. Porque es cierto, la morfología te permite una cosa y otra. Claro, no, pero también creo que, siendo que dimos antes los participios, lo tendría que haber reconocido más como un participio que como... Bueno, pero digamos, por ahí, aunque no hayas marcado participio, lo tradujiste como un participio. Lo tradujiste como un participio asociado a Orbem. Perdóname, no puede ser lo que vos decís, ¿eh? Te dije que sí, pero no puede ser. Porque Orbem, estoy viendo acá, totum. O sea que Orbem es masculino. Si concuerda con totum. Yo pensé que era femenino. Entonces no puede ser, ¿eh? Esperá que lo chequeo con el diccionario por las dudas.
Porque el participio siempre concuerda, ¿no? Sí, sí, Es masculino, claro. Orbis, orbis. Así que no. Debería ser Volgatum para que esté con Orbem. Y es Volgatam. Así que... Pero bueno, podría haber sido. Casi. Bien, y este segundo textito, un poquito molesto, es cierto. Dice, statim amulius ream silviam in carcerem coniecit eiusque filios in albio impositos abiecit in tiberim qui erat fusut sed relavente flumine aqua mox albium in sico reliquit. Bueno. Esto es medio un ejemplo. Si vamos atrás para adelante tenemos reliquit, que es el perfecto del verbo relinquo. Noten con este verbo, que en realidad es un derivado de linquo, linquo, relinquo. Noten que este verbo, fuera del infectum, sufre la caída de este infijo nasal, de esta N. Esta N cae. Por eso acá es reliquit. Y sostiene esta I larga. Tenemos relavente. Entonces, este reliquit es una tercera persona del singular del pretérito perfecto. Relavente, que es un participio de presente. Relavente. En ablativo. Acá flumine es otro ablativo. Ya podemos ir, digamos... Uy. Ahí va. Ya podemos ir reconociendo acá un ablativo absoluto, ¿no? Bien, acá tenemos erat effusus, un participio y un verbo, una partícula que tiene capacidad de subordinación que es qui, abiecit, otro perfecto, impósitos, otro participio, perfecto pasivo que está en acusativo, os, unque y el otro verbo, coniecit. Bien. Y acá hay un sed en el medio, ¿no? El sujeto para coniecit, ¿cuál es? No sé si... Amulius. Claro, tal cual. Yo ahí tenía la duda de si ese statim está como haciendo una subordinada. Porque yo lo había traducido como tan pronto como Amulio. No, es un adverbio circunstancial de tiempo. ¿Sí? Al instante, al punto, inmediatamente. ¿Mm? O sea, está dentro del predicado. Bien. Después, este verbo, coordinado por el que, está junto con este otro verbo que es abiecit. ¿Sí? Lo primero que hizo fue arrojar a Rea Silvia a la cárcel. Ream Silviam in carcerem. ¿Sí? Objeto directo, circunstancial del lugar. Entonces, enseguida o al instante, inmediatamente, Amulio arrojó a Rea Silvia a la cárcel. Eiusque filios in albio impositos abiecit in tiberim. Y ahora lo que hace es abiecit lanzó eius filios, a los hijos de esta. Es el objeto directo.
¿Cuál es la morfología de eius? Está en genitivo Sí. singular. Sí. ¿Género? Femenino. Bien. ¿Cómo te das cuenta? Porque está haciendo referencias Ream Silwem. Tal cual. Impecable. Eso mismo. Entonces, acá seguimos con el mismo predicado, que es compuesto porque tiene dos núcleos y el sujeto se mantiene en amulius, ¿no? El nominativo masculino singular. Entonces, y a los hijos de esta, in alveo impósitos, ¿sí? Acá tenemos una construcción de participio que funciona como predicativo objetivo, porque impósito está en acusativo. A los hijos de esta, puestos, ¿no? Colocados en una canasta, en un cesto. In alveo es un ubi. ¿Sí? Impósitos, sigue el predicado, los lanzó al Tíber, quiera tefusus. Sed, relavente flumine, aqua, mox, alveum, insico, reliquit. ¿Cuál es el sujeto para reliquit? Aqua. Claro. De manera tal que hasta acá llega una primera suboración, desde statim hasta effusus, y desde aqua dejo afuera el relativo absoluto, es una estructura absoluta, hasta el final la suboración 2. Y acá entonces los lanzó al Tíber, a estos, qui erat effusus. Circunstancia del lugar con forma de quo, subordente término. Noten que Tiberim tiene esta desinencia arcaica en im, como algunos sustantivos, poquitos sustantivos de la tercera temení, que hacen acusativo en im en lugar de em, como turris, del mismo modo Tiberim, que hace turrim, Tiberim. Bueno, acusativo masculino singular, Tiberim. Y acá tenemos el modificador directo o atributo, que es la relativa adjetiva. Bueno, y acá tenemos dos posibilidades. O entender erat effusus como una frase verbal pasiva con sujeto en qui, o entender erat con un sentido de verbo pleno y effusus como un predicativo. No sé si buscaste, o si el resto también buscó, el verbo effundo, que es de donde viene el participio effusus. No, claro, yo busqué effusus y me dio extendido. Tiene que ver con eso, ¿eh? Pero de effusus, ¿no te dijo efundo? ¿No te dijo participio perfecto de fundo? No. Lo que quiere decir es que el río había desbordado, ¿sí? Entonces, si traducimos literal como en voz pasiva, es los arrojó al Tíber que había sido desbordado, que había sido derramado, ¿no? En ese sentido. Y si no, vamos a traducir el verbo era como un verbo pleno, el Tíber que estaba derramado. Creo que se puede traducir de las dos maneras. A mí me gusta más verlo como una voz pasiva esto. ¿Sí? Como un pluscuamperfecto de la voz pasiva. Pero la otra posibilidad no está mal tampoco. Digo, esto como una tercera persona del singular, con sujeto en qui, pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo de la voz pasiva. Y después, bueno, muy sencillo. Relavente flumine, ¿no? Pero al calmarse el río, el agua, aqua, y el predicado. Mox, que es un adverbio, enseguida.
Reliquid dejó alveum in sico, en tierra. En tierra firme, ¿no? Es el sentido de in sico. Repaso la traducción. ¿O no hace falta? Como quieran, ¿eh? Sí, pasala. Ah. Repaso entonces. Statim al instante, enseguida, Amulio arrojó a Rea Silvia a la cárcel, Ream Silviam in carcerem, eiusque filios, y a los hijos de esta, in albeo impósitos, colocados en una canasta, en un cesto, Abiecit los lanzó in Tiberim qui erat effusus, al Tíber que había sido derramado. En el sentido de que se había derramado, hasta se le puede dar un sentido medio pasivo, ¿no? Al Tíber que se había derramado. Pero, sed, relavente flumine, al calmarse el río, aqua, el agua, enseguida, mox, reliquit alveum in sico, dejó el cesto, la canasta, el canasto, como se han traducido antes, en tierra firme, in sico. Yo no había encontrado me pasó que no había encontrado el significado de alveus, porque yo lo había traducido como lecho del río. Y en el box no está el de... Hay uno que es barca, pero no sabía que era Bueno, cesto. sí, eso. Pasa que según el mito era como una cesta, ¿no? Un canastito. Sí, es eso. Como el lecho. Ah, el lecho del río, ¿entendiste vos? Es la primera acepción que tiene el box. Claro, acá sí aparece cavidad, vientre, cubeta, barquecilla, piragua. Bueno, cualquiera de estas. Pero ese no es albus. Alveus. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, perdón. ¿No? Por favor. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra oración que quieran que revisemos? Bueno, dejo de grabar acá entonces.